Queremos agradecerle a todos nuestros participantes que se han inscrito a esta importantísima conferencia que se llama La nueva normalidad y los desafíos del liderazgo. Para mí es un honor eh, tener este tipo de conferencia en nuestra actividad, porque muchas veces nos olvidamos de esa parte que es tan importante, que es la parte humana, la parte del liderazgo, que me parece excelente tocarla en estos momentos. Para ello, pues primero, como lo dije, le agradecemos a nuestra conferencista, la licenciada Sandra Rosso, esta gentileza que ha tenido de compartir esta importante conferencia con todos nosotros. Agradecerle a cada uno de nuestros participantes, muy especialmente la presencia de nuestro presidente del Comité CLAIN, el señor Freddy Sandoval, de su junta, de todos los miembros del comité que puedan estar acá también presentes acompañándonos. Felizmente tuvimos 278 personas inscritas. Esperamos, en la medida que vamos conversando, se va llenando la sala, así que solamente dos solicitudes muy especiales es que por favor todos mantengan el micrófono apagado y en lo posible también tener la cámara apagada para que tengamos una mayor fidelidad en toda la presentación y no vayamos a tener interrupciones. Es muy especialmente les solicitamos que nos colaboren con estas dos cositas bien importantes. Bueno, entonces pues le dejo la palabra a nuestro presidente del CLAIN, el señor Freddy Sandoval, quien va a hacer la presentación de nuestra importante conferencista. Bienvenidos. Muchas gracias, Marta Lucía. Un saludo cordial para todos los colegas de la región que nos acompañan. Como bien mencionaba la doctora Urrego, para nosotros en realidad es un placer continuar con la serie de conferencias webinar y también estamos convencidos de que las conferencias no están completas si no nos apoyamos con el desarrollo de competencias blandas o competencias esenciales. En ese sentido, es para mí un orgullo poder introducir a la entrañable amiga y excelente profesional Sandra Rosso, que nos acompañará el día de hoy con esta charla denominada La nueva normalidad y los desafíos del liderazgo. Antes de dar lectura a su hoja de vida e introducirle formalmente, me gustaría ratificarle la invitación a todos los colegas que aún no se han inscrito en nuestro Comité Latinoamericano de Auditoría Interna, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre. Por esta ocasión tendremos la oportunidad de contar con un comité 100% o un congreso 100% virtual, de forma tal que todos los colegas que en ocasiones anteriores por factores como tiempo, disponibilidad para viaje y demás no han podido ser parte de un congreso internacional, creo que esta es la oportunidad de oro para hacerlo. En este congreso tendremos la posibilidad de, a través de 13 sesiones plenarias, mirar el 360 de la auditoría interna. Tendremos la exposición de excelentes profesionales que nos hablarán no solamente de la técnica de auditoría, sino de las herramientas y de los complementos que pueden apoyar nuestra gestión. Adicionalmente, los participantes tendrán la posibilidad de tener acceso durante los siguientes días a las charlas de las distintas conferencias que se mantendrán grabadas para el efecto, pues tendremos sesiones simultáneas para poder cubrir todos los temas que estamos proponiendo durante estas 13 charlas. Así es que la cordial invitación para que se unan en la página web de FELABAN y aquellos que sigan FELABAN en los distintos
redes podrán encontrar toda la información. De igual forma, se estará comunicando a través de correo electrónico. Que la invitación está hecha. Como decía, para mí es un placer dar la bienvenida. Sandra, muy buenos días. Sandra es administradora de empresas, es coach ontológico personal y empresarial. Cuenta con un máster en estudios de diseño gráfico, ciencias políticas con énfasis en geopolítica, legislación financiera, gerencia social, negociación de conflictos, responsabilidad social empresarial, estrategia, formación de formadores y se encuentra realizando en este momento un doctorado en desarrollo organizacional. Sandra cuenta con más de 15,000 horas de experiencia en coaching, es consultora internacional y formadora de coaching, direccionamiento estratégico, desarrollo de habilidades directivas y transformación organizacional en diversas empresas de países como Colombia, Estados Unidos, México, Ecuador, República Dominicana, Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Y en organizaciones de distintos sectores como el sector comercial, industrial, financiero, entre los principales. Sandra también se ha dedicado a la investigación de modelos de oportunidades, cuenta con más de 28 años de experiencia en cargos directivos. Molesto con una Se desempeña y coach de Aconex International, es presidente de la Corporación Conciencia Global, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Coaching Ontológico Profesional y vicepresidente del FICOP, la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Ha sido docente de posgrado de importantes universidades en Colombia y escritora de 11 libros de liderazgo y coaching. Así es que, Sandra, bienvenida y los auditores de la región te escuchamos. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por tu invitación. Simplemente para validar, ¿me están escuchando? Sí. Perfecto, muy bien. De verdad que me da muchísimo gusto esta invitación que tú me haces, que me hace Felaban. Y también quiero agradecerles a los que están presentes precisamente para hablar de este tema tan interesante. Porque si bien sabemos algunos temas que tienen que ver con la nueva normalidad, también tenemos que conectarnos un poco con esos desafíos que nos trae esta situación actual. Ahora no se escucha. Se perdió el audio, Sandrita. ¿Me están escuchando? Ya, señor. Ahora sí. Perfecto, muy bien. No saben si quedarse quietecitos en la Wi-Fi. Pero sí les agradezco muchísimo, por favor, cuando dejen de escucharme, porque hay como que momentos donde se va la voz, que me avisen. Les hablaba de esta frase de Daniel Innerarity, que para mí es el filósofo vivo más importante que hay en estos momentos en el mundo, además que es politólogo. Y él tiene una frase que a mí me encanta y que dice lo siguiente: el mayor aprendizaje que tenemos en estos momentos como seres humanos es que no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. El mundo que se acabó hace un tiempo y aún no terminamos de aceptar su fallecimiento es el mundo de las certezas absolutas, el de los seres invulnerables y el mundo de la autosuficiencia. Y por ejemplo, a mí esta frase me encanta porque nos lleva muchísimo a darnos cuenta de esta realidad. Precisamente como este es uno de mis trabajos, desde hacía más o menos unos 3 años, yo venía hablando de lo que muchos hablan, expertos de los famosos entornos VUCA, y de cómo precisamente la dinámica cambiaba, y posiblemente ustedes lo habrán vivido al interior de sus organizaciones, que podían estar haciendo lo mismo, que podían cambiar algunas estrategias, pero que los resultados no se estaban dando como se esperaba, ¿ok? En ese mismo sentido, cuando nos tomamos conciencia de que las certezas como tal per se, absolutas, no existen, y de hecho eso lo trabajamos mucho en el coaching ontológico, que de hecho Freddy es un egresado precisamente de nuestra escuela, sabe que las certezas absolutas no existen, y eso es todo un tema para conversar. Y hay otro tema, digamos, fundamental, y es que tiene que ver con los seres invulnerables. Miren, ustedes mismos lo habrán vivido. ¿Cuánta vulnerabilidad hemos sentido frente a esta situación? Y seguimos jugando a los superhéroes, al Superman y a la Superwoman, al que todo lo puede, al que es capaz, al que verdaderamente como que va a resistir muchísimo a esta situación. Y muchas veces no pedimos ayuda, no hablamos con personas que verdaderamente nos puedan, digamos, llevar a una mirada, una perspectiva diferente, porque recordamos que el liderazgo es muy solitario. Creemos que no las tenemos que saber todas y recuerden que no las sabemos todas y que frente a eso no solamente tenemos que construir dinámicas
con otros, que ahí viene la siguiente palabra o frase de Daniel, y en el mundo de la autosuficiencia. Créanme que si no aprendemos a desarrollar la inteligencia, redes inteligentes colectivas, verdaderamente poder estabilizar no solamente a nuestras empresas, sino la economía de los países va a ser absolutamente difícil. Quería entonces traerles esta frase como una introducción a este tema tan fantástico y que tiene que ver con esta dinámica actual. De hecho, en un libro que escribí hace aproximadamente hace unos 2 años sobre liderazgo, yo les decía a mis alumnos, nosotros no nos estamos enfrentando a una época de cambios, nos estamos enfrentando realmente es a un cambio de época. Y miren, quiero compartirles algo, mientras que antes vivíamos en la sociedad de lo urgente, porque no éramos capaces de asimilar tanta velocidad frente a la capacidad que teníamos que tener para responder, para verdaderamente hacer las cosas, ahora hemos pasado a vivir en la sociedad de lo inmediato, es decir, una hiperurgencia. Ya no es cuando decimos urgente, puede ser para dentro de 2 horas o para finalizar la tarde o de pronto hasta para mañana. Ya no, ya es inmediatamente que necesitamos generar cambios y cosas precisamente para que la dinámica responda a precisamente el mayor desafío que tenemos ahora los seres humanos y las empresas. Recuerden que el poder ahora no radica en quién tiene más dinero, sino que radica en quién sea más veloz en adaptarse al cambio. Ese es el que gana. Y claro, si somos tan veloces para adaptarnos al cambio, ¿qué creen ustedes que nos va a pasar? Quiero que me escriban un poco, digamos, esta velocidad que nos ha llevado. ¿Qué creen ustedes que nos va a pasar? Si quieren, escriben por el chat. ¿Sí tenemos gente que ha escrito por el chat o todavía no? No, todavía no han escrito. Burnout, excelente. El agotamiento, exactamente. Precisamente cuando están preguntando, cuando están compartiendo precisamente qué nos va a pasar, el síndrome de burnout, que tiene que ver con el trabajador quemado. ¿Por qué? Porque nuestra energía se agota más fácilmente. De hecho, posiblemente ustedes lo habrán vivido. Miren que uno ya mantiene, es como cuando uno tiene el celular y uno está de viaje y entonces el celular está cogiendo varias señales. Y fuera de eso, si tienes activo otras cosas, se te va de una la carga. Así estamos nosotros. Entonces, los entornos VUCA, efectivamente, como están compartiendo también desequilibrio, familia, trabajo, efectivamente un agotamiento excesivo, tiene que ver con esos entornos VUCA. Y nos tenemos que preparar, porque a pesar de que ya lo veíamos antes en diferentes situaciones, también están escribiendo que la falta el deterioro en la salud, efectivamente. Les compartía que si antes lo veíamos, ahora que sí que se ha hecho mucho más tangible con esta pandemia. Recordemos que los entornos VUCA son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Pero recordemos algo bien importante acá. La línea del tiempo se nos acortó a todos. Por eso es que en muchas organizaciones se habla de trabajar el día a día. Y cuando estamos hablando de acortarse, es que lo que antes era corto plazo, que era 1 año, pasó a ser 1 mes. Lo que antes era mediano plazo, que antes era 2 años, ahora pasó a 2 meses. Y lo que antes era largo plazo, a 3 años, pasó a 3 meses. De hecho, en estos momentos tenemos que planificar a 3, 6 y 9 meses si quisiéramos trabajarlo desde el largo plazo. Ahora bien, quiero que ustedes me escriban, frente a todo esto que han vivido durante estos meses, más o menos casi 8 meses, al menos en lo que viene a ser Latinoamérica, que tenemos la pandemia como tan latente, ¿qué ha sido lo más difícil para ti durante este tiempo? Me gustaría que lo escriban por el chat. El cambio inesperado, incertidumbre, miedo, el cambio de estilo de vida, excelente. ¿Qué más? Presión por el cambio continuo, efectivamente, el corre. Esto ha sido una locura, efectivamente. Qué cosa tan compleja. Entonces, miren, frente a este tema, también quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál ha sido la emoción más presente durante este tiempo? O sea, de todas las que has vivido, ¿cuál ha sido la emoción más latente? Mientras nos escriben, exacto, miedo, efectivamente, incertidumbre, ¿qué más? Incertidumbre, alerta, miedo, asombro, ¿qué más?
compromiso, ansiedad, tristeza, impotencia, agotamiento, incertidumbre, incertidumbre sin duda, angustia. Entonces, efectivamente, de todas estas emociones que ustedes plantean que han sentido y que efectivamente las hemos vivido, la reina es la incertidumbre. Y quiero decirles la clave de una vez. Siglo XXI, en época de pandemia, realmente los líderes, todos verdaderamente se tienen que volver estrategas en manejar la incertidumbre, que ahorita tengo que compartirles un poco sobre este tema. Y ya sabrán ustedes que ahora a muchos les ha tocado construir nuevamente su camino, porque las cosas cambiaron de un día para otro. Y esto lo vemos en las empresas, esto lo vemos en la cantidad de empresas que estaban súper bollantes, estaban muy bien y que se han quebrado en estos momentos. Y a otros están en el dilema de qué camino agarro, por Dios, qué locura, qué dilema. Agarremos por este, miremos si no funciona, si no variamos por este, a ver si nos funciona, ¿cierto? Estamos precisamente en toda esta ambivalencia que eleva nuestra emoción de incertidumbre. Recordemos que en esta nueva normalidad estamos hablando entonces de varias fases que dependiendo del país donde ustedes vivan estarán en una de estas fases. Está la fase 0, la 1, la 2, la 3 y ya la nueva normalidad. Pero también recordemos que esto es un camino de doble vía, porque obviamente como va a haber rebrote, en la medida en que haya rebrote y si estamos en la fase 3 o si estamos en la nueva normalidad, pues este semáforo entonces nos lleva a que pasemos a un semáforo amarillo o que pasemos a un semáforo rojo, ¿cierto? O sea que tenemos que seguirnos adaptando, que era precisamente algo que compartía uno de ustedes ahora. Recordemos que dentro de los escenarios de expertos, que he hecho para mí el más acertado y que salió pues muy reciente la pandemia, fue el Imperial College de Londres, donde hablaba de que si se llevaba a cabo el alejamiento social completo y se tomaban, digamos, como todas esas medidas que se han tomado en estos países, digamos, como en Latinoamérica, unos más como organizaditos, otros no tanto. Miren que para el rebrote, miren la curva, cómo se comienza a ver el rebrote precisamente, digamos, en los diferentes países. Es decir, la consideración es que efectivamente para algunos países, digamos en este caso desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, obviamente el rebrote va a estar muy elevado. Ahora bien, todos sabemos realmente que esta pandemia nos llevaba, y desde la perspectiva, a quienes tenían pensamiento positivo y creían que iba a durar esto 2 días, sabíamos de que esto no iba a suceder. Y sabíamos que hasta que no haya una vacuna y verdaderamente hayan los suficientes ensayos, pues vamos a seguir viviendo esta dinámica que estamos teniendo y que nos toca sencillamente adaptarnos. O sea que definitivamente la consideración es de que más o menos a junio, yendo muy bien, y siempre, digamos, los expertos habían considerado que iba a ser a diciembre del próximo año, es que posiblemente se iba a estabilizar la situación. Eso se los comparto porque en verdad que es muy importante tener ese panorama en la cabeza. El hecho de que en estos momentos estemos entrando a esta nueva normalidad no es que en unos mesecitos todo va a ser perfecto, sino que nos vamos a tener que adaptar nuevamente a los cambios que van a surgir. Muy bien, dentro de todo esto que hemos visto en este post-COVID, ¿cierto? En estas nuevas fases de la normalidad, lo que estamos viendo claramente es una aceleración del teletrabajo, que seguramente todos lo han vivido, y la digitalización de las organizaciones. Y miren que ha sido bien simpático porque es que era increíble ver cómo en las empresas normalmente no creían en el teletrabajo. Y miren que realmente, obviamente eso depende mucho como el tipo de industria, pero digamos obviamente sabemos que las empresas de producción tienen que seguir produciendo posiblemente en menor cantidad sus líneas, tienen que seleccionar las referencias que más se venden, cómo se ha manejado, pero obviamente hay un personal administrativo que puede manejar el teletrabajo, ¿cierto? Entonces eso nos ha llevado, digamos, a reevaluar los paradigmas. Ahora, estamos inmersos en una revolución tecnológica exponencial, en una sociedad hiperconectada y digitalizada, donde las empresas van a basar su competitividad en el uso eficaz de toda esta tecnología y en su capacidad de transformar sus organizaciones. Ahí es donde está la clave. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿por qué después de casi 8 meses seguimos en crisis? ¿Qué creen ustedes? O sea, independientemente de que todavía no haya salido la vacuna, ¿qué creen ustedes?
por la adaptabilidad, porque no tenemos conciencia colectiva, la capacidad de adaptarnos al cambio, el miedo y la falta de disciplina, el miedo, excelente, ¿qué más? La gente no entiende la enfermedad, ¿qué más? Porque no existe la industria de una cultura digital, efectivamente, porque el dinero está por encima de la salud, efectivamente, por la incertidumbre, porque no sabemos qué sigue. Muy bien, excelente, efectivamente, porque miren que cuando entramos en incertidumbre, recordemos que por primera vez nos pasó que siempre teníamos en nuestra cabeza el camino, y por primera vez es como que un poco yo digo que somos como magos con la bola transparente mágica, teníamos el futuro y por primera vez se nos quebró la bola de cristal, ¿cierto? Y entonces ahí es donde comenzamos a perder toda esa inestabilidad. Efectivamente comparten de por qué no salen de la zona de confort, pero quiero mostrarles algo bien interesante, aparte de lo que ustedes han dicho de que no hay medidas y no hay conciencia en la gente, ¿cierto? Y que hay intereses políticos que están planteando. Miren, no hemos salido de la crisis porque las capacidades actuales no nos permiten neutralizar la amenaza y tampoco nos permiten reducir satisfactoriamente las vulnerabilidades. Y aquí les comparto algo bien interesante, algo que esto es un golpe al ego nuestro. Nosotros somos vulnerables y nosotros mismos somos la amenaza. Miren qué particular. Yo creo que eso ha sido un aprendizaje muy grande para la humanidad. Pero quiero mostrarles algo que es fundamental. Digamos en este caso, y uno de mis expertices es en ciencias políticas y en manejo de crisis. Cuando hay crisis, sobre todo, digamos, esta es una fórmula que ustedes pueden trabajar en sus vidas, en la empresa, pero que principalmente se trabaja, digamos, en este caso, desde lo político y desde lo socioeconómico para efectos de esta situación. Es una fórmula matemática que es riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad dividido capacidades. Riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad dividido capacidades. Entonces aquí quiero compartirles algo. Australia es el país del mundo que tiene más serpientes venenosas por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, la probabilidad de morir allá de una mordedura de serpiente es absolutamente natural, ¿cierto? De hecho, debería ser como el nivel más alto de mortandad en dicho país. Ellos tienen en estos momentos aproximadamente 25 millones de personas. ¿Cuántas personas creen ustedes que mueren en Australia por mordedura de serpiente? Pongan en el chat, por favor, la cantidad. Tiene 25 millones. Me dicen que se corta la comunicación. ¿Alcanzaron? Ok, perfecto. 10, muy bien, el 5%, nadie. 50 anual, ok, si estamos hablando del 5%, estamos hablando más o menos de 1,5 millones. El 1% serían unos 250,000, si no me equivoco. Es que 400, el 2% serían unos 500,000 aproximadamente, otro 5%. Muy bien, les voy a compartir. Mueren 1 o 2 al año. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a desarrollar sus capacidades individuales, colectivas e institucionales. Entonces, digamos en este caso, todo niño desde pequeñito sabe cómo debe desarrollar sus capacidades individuales para protegerse de una serpiente. Que revise su cama, que revise debajo de la cama, pero no así mirando, sino con un palito posiblemente, con un instrumento, que revise los zapatos, etcétera. Es decir, en sus casas y en su familia le desarrollan las capacidades individuales. Fuera de eso, las casas, obviamente, digamos, tienen como toda la protección para que no entren, digamos, este tipo de animales, ¿cierto? De reptiles. Han desarrollado capacidades colectivas que son en los barrios, en las comunidades, en las urbanizaciones, en los condominios, precisamente para tener el ácido antiofídico para efectos de si alguien, digamos, como que lo muerde una serpiente y poder de que la persona sobreviva, entre otras. Y han desarrollado las capacidades institucionales, universidades, gobiernos, empresas, todo, haciendo campañas constantes y por eso siempre generando, digamos, como protección para que esa amenaza que está latente y que no pueden eximirse de ella, no permita que sean tan vulnerables. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque esta es la clave para resolver la situación y esta es la clave de lo que han estado desarrollando los países, que lo que están haciendo es desarrollar las diferentes capacidades. Obviamente, volvemos al plano. ¿Por qué no se ha solucionado eso? Porque no teníamos las capacidades. Los países no tenían la capacidad de salubridad,
Los países no tenían la capacidad en este caso, y quiero mostrarles aquí un fenómeno que tiene que ver mucho con el liderazgo. ¿Ustedes saben lo que es el concepto del cisne negro? Sí, no, la teoría del cisne negro. Todavía no me responden, pero va a suponer que me dicen que no. Muy bien, perfecto. Precisamente, perfecto, muy bien. En ciencias políticas, la teoría del cisne negro es un hecho que genera una crisis socioeconómica, en este caso, digamos, o de salubridad que no se esperaba. Excelente lo que están poniendo ahí, una crisis que no se esperaba. Ustedes, díganme por favor, alguien está con el micrófono activo. Entonces aquí yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que este virus, el COVID, fue un cisne negro? ¿Sí o no? ¿Era algo que inesperado? Sí, definitivo. Tan bellos. Muy bien, quiero decirles, no, y les voy a decir por qué. ¿Cuál fue el virus antes que se dio? El SARS, y se dio en el año 2002. Y ya se sabía, y lo habían dicho muchos científicos y muchos expertos y muchos epidemiológicos, habían dicho que iba a haber un virus y una mutación, independientemente a si este COVID es inventado, es una guerra biológica o no, porque aquí no le vamos a meter teoría de conspiración. Este es un virus muy particular, recuerden que esto tiene como 8 o 5 cosas, pero independientemente ya se sabía. Tuvimos 18 años para prepararnos. Y no se hizo nada. Efectivamente, como lo dicen, Bill Gates lo había dicho, Obama también habló de eso en el 2015 y no se hizo nada. Y les quiero mostrar algo desde el ámbito de la estrategia. Eso demuestra nuestra incapacidad de pensamiento estratégico y de prever las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les pongo este contexto? Porque miren que esto no fue un cisne negro. Un cisne negro es, por ejemplo, digamos, la Primera Guerra Mundial. Un cisne negro fue, por ejemplo, el 11 de septiembre, cuando nos íbamos a imaginar que le iban a bombardear las 2 Torres Gemelas. ¿Sí me hago entender? Pero esto no fue un cisne negro. Ahora bien, entonces, como lo que les decía a ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Y de acuerdo a la fórmula que les planteaba ahora, desarrollar capacidades, seguir desarrollando capacidades. De hecho, cada uno de ustedes ha venido desarrollando capacidades como ha podido. Eso ha sido una cosa re loca. Y cosas que antes no sabían hacer, les está tocando hacerla ahora. Y más aún en esta dinámica donde muchas organizaciones han tenido que reevaluar su negocio. ¿Ok? Entonces quiero compartirles algo. Recuerdan que yo les comentaba ahora que tenemos capacidades individuales, colectivas e institucionales. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestras capacidades individuales. Y recordemos que las capacidades individuales son aquellas que requerimos para desempeñarnos adecuadamente en la sociedad, en el trabajo, la familia o ante algo específico. Permiten superar los momentos de resiliencia. De hecho, les comparto, miren que normalmente cuando estamos hablando de capacidades, y algo aquí que les traigo que normalmente nos solían decir, digamos, nuestros padres era, sí, mi hijo, usted tiene la capacidad de hacer eso, ¿cierto? O usted, sí, usted es capaz, ¿cierto? Que eso normalmente nos decían a nosotros, usted es capaz. Entonces, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de habilidades y competencias. Y casi siempre la gente lo ve como lo mismo, ¿cierto? O sea, como que la habilidad y competencia es lo mismo. Y les voy a contar aquí un secretico bien bonito. La habilidad es la que tú desarrollas internamente y la competencia es esa habilidad que tú pones al servicio con otros. Es decir, cuando esa habilidad que tú desarrollaste, por ejemplo, en este caso que yo desarrollo la comunicación efectiva, ¿cierto? Y tiene que partir primero por mí. Después, cuando yo vaya a trabajar con mi equipo, es que se vuelve una competencia porque la requieren otros, ¿cierto? Entonces, en este caso ya se podrán ustedes imaginar, si quiero participar en un Ironman, ¿qué tengo que desarrollar? Mis capacidades, en este caso como ciclista, como nadador y como trotador, ¿cierto? Y me va a tocar entrenarme bastante. Aquí seguramente hemos tenido un entrenamiento ultra rápido. Ahora, con base en este concepto que les planteo y frente a lo que ustedes han vivido, quiero que me escriban
¿cuáles son esas capacidades que tú sientes que debes de aprender frente a lo que a ti te está pasando? Que todavía te falta, digamos, como asimilar, que todavía sientes que te falta desarrollar. Les invito a que lo escriban por el chat. Tecnologías, liderazgo y seguridad personal, excelente. ¿Qué más? Organización, tecnología, resiliencia, empatía en primer lugar. Muy bien, trabajo virtual y gestión online, manejo de tecnologías, empatía, habilidades para motivación del equipo, excelente, liderazgo individual, adaptación, tolerancia, organización, gestión online, supervisión online, capacidad de adaptación al cambio, liderazgo, tecnología, agilismo, solidaridad, apertura a nuevas tecnologías, excelente, muy bien, trabajo en equipo, efectivamente, muy bien. Entonces quiero contarles aquí también otro secretito, que tiene que ver con que las capacidades para yo desarrollarlas son físicas, mentales, emocionales y espirituales. Tenemos 4 tipos de capacidades individuales. De hecho, Maslow casi que nos mostraba todas, excepto la, digamos en este caso, la espiritual, ¿cierto? Miren que precisamente Maslow en su pirámide de necesidades del ser humano habla de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Entonces, en este caso, por ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono y se está escuchando ruido, por favor. Gracias. Sigue el ruido. Bueno, ya, gracias. Ahora bien, ¿cómo desarrollar las capacidades físicas en la nueva normalidad? Miren, para que ustedes las vayan desarrollando y tengan conciencia, algo bien importante es, recuerden que ¿qué vendría a ser necesidades básicas físicas y en este caso de seguridad? ¿A qué temieron todos ustedes seguramente? Seguramente ustedes temieron a, en este caso, a que los botaran del trabajo, ¿cierto? O sea, uno lo primero que le pedía era, Dios mío, por favor, que no me echen del trabajo. Exactamente, porque si me echan del trabajo, entonces entro a afectarme mis necesidades básicas. Es decir, no voy a tener dinero, entonces no voy a tener comida, entonces no voy a tener casa, entonces obviamente, digamos, ¿cómo hago yo y mi familia, ¿cierto? Entonces, aquí algo bien importante que les digo, miren, muchas empresas, obviamente, por la crisis económica, por las pérdidas económicas que se han generado en el interior de las mismas, tienen que tomar decisiones, ¿cierto? Y que son decisiones que no son fáciles, son decisiones muy duras. Es diferente uno decir, bueno, bajemos el presupuesto de publicidad o no tengamos estas capacitaciones, ¿cierto? A uno decir, tenemos que hacer recorte de personal. Y Dios mío, ¿cómo lo hacemos y a quién recortamos? Ese tin marín de doping, güey, tuta la máscara, eso no funciona. Y eso verdaderamente duele, ¿ok? Entonces aquí hay algo muy importante, es que hay personas que de alguna forma son como prioritarias en la organización, ¿ok? Y en este caso, a esas personas que son prioritarias en la organización y que de alguna forma durante un tiempo ustedes saben que no van a perder su trabajo, es muy importante que ustedes lo hablen. Normalmente el líder cree que per se el otro lo sabe y no es así, ¿cierto? Créanme, y ustedes lo habrán vivido, que han estado no solamente, digamos, con emociones como la incertidumbre, sino el miedo. De hecho, a tal punto que nunca se había trabajado tanto en la historia de la humanidad. Porque obviamente, no solamente porque ha tocado y porque queremos ayudar a nuestras organizaciones, ha sido también por miedo a perder el trabajo. Entonces, si me tocó a mí quedarme hasta las 10, 11 y 12 haciendo algo, sencillamente lo hago. Y si me tocó a mí hasta chatearle a mi jefe sábado y domingo, que ya son hasta conversaciones típicas que se dan en estos momentos, donde uno debería respetar el tiempo de colaboradores en fines de semana o en la noche, porque recordemos que aquí ha habido demasiado trabajo, o sea, esto ha sido algo loquísimo. O sea, los niveles de estrés, ustedes sabían que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Y ustedes saben cómo se han disparado los niveles de estrés y la cantidad de muertes que ha ocasionado, porque a veces creemos que esto no nos pasa nada. Y efectivamente, como dice Denise, nos volvimos 24/7. Entonces, miren, los colaboradores tienen mucho miedo. Entonces es muy importante cuando el jefe a uno le dice, mira, o sea, como que siéntete tranquila, o siéntete tranquilo de que tu puesto es estable y que, digamos, si se van a hacer recortes, se van a hacer en estas áreas y no, digamos, como contigo, ¿ok? O sea, es muy importante que ustedes lo conversen, porque efectivamente, como bien dicen ahí, esto lo que hace es incrementar nuestra ansiedad.
Muy bien. Ahora bien, sí, ahí están diciendo un poquito como el dilema de quién queda, quién se va. Ay, ¿por qué me está apareciendo un lapicito acá? No sé por qué me está apareciendo un lapicito y no me deja pasar la presentación. Si quieres, déjala de compartir otra vez porque colocaste Exacto. edición. Déjala de compartir y la compartes. Ok, perfecto. Vale. Entonces volvamos a compartir. Fue que me había salido que alguien quería como anotar y yo muy querida lo que hice fue que anotaran. Muy bien, perfecto. Entonces, otro aspecto muy importante es que si hay despidos masivos, el líder debe hablar con el resto del equipo para estabilizarlos. Normalmente no hacemos eso, normalmente digamos como que tomamos las decisiones, digamos se hace el despido masivo, el resto quedan como los gaticos pegados del techo, no se bajan, pero el líder jura que están tranquilos y relajados. Es muy importante conversar de esto. Como les digo, recuerden que en este caso el empleo es fundamental. Los líderes también deben de seguir capacitando. Me dicen que si soy tan amable de compartir la presentación, con mucho gusto se las voy a compartir. Así que no se preocupen por anotar, para que se puedan concentrar y yo les voy a hacer llegar esta presentación. Hay algo importante, miren, los líderes deben de seguir capacitando a los colaboradores en estos cuidados post pandemia. Ustedes saben y les habrá sucedido de que esta parte, digamos, es muy compleja porque nos tenemos que seguir cuidando y mucha gente, como decían ustedes, les ha faltado conciencia y se han relajado muchísimo, creen que ya no pasa nada y que todo es normal. Y no, señores, este bichito que está todavía en el medio ambiente está relativamente controlado, pero sigue vivito, ¿ok? Entonces, y recuerden que eso es como nos decían los papás cuando estábamos pequeñitos, lávate las manos ¿con qué? Con agua y con jabón. Entonces, con agua y con jabón es que se quita este bichito y con alcohol. Entonces, hay algo muy importante, sigan reforzando el uso del tapabocas, el manejo de la zona roja. Ustedes saben que precisamente cuando se va a entrar a una organización y más, digamos, si son áreas de producción o en este caso, digamos, en la casa, tenemos que tener esa zona cuando vamos a entrar a casa para desinfectarnos, ¿ok? El seguir tomando la temperatura, manejar el distanciamiento preventivo en el puesto de trabajo, una asepsia constante en ustedes y en los puestos de trabajo. Normalmente, digamos, la recomendación que hay en estos momentos es que el teletrabajo siga al menos hasta enero. Y eso que recordemos que se considera que ahí es donde va a iniciar nuevamente la curva, ¿cierto? Y digamos, en este caso, obviamente, dependiendo del país, han iniciado por fases el que haya una tercera parte de los empleados en las oficinas y la consideración es que máximo debería haber un 50% del personal, no debería de haber más. También es muy importante ustedes como líderes, miren, y a ustedes les habrá pasado que llegan a un punto en que dicen, ya no más, me va a salir dando un infarto, estoy literalmente agotado. Entonces es muy importante que si bien como que nos tocó ponernos las botas amarillas y negras de lo que se ponen los bomberos porque hay una emergencia, estamos ya en una fase donde ustedes tienen que alivianar y respetar mucho los tiempos de los colaboradores, ¿ok? Porque recuerden que este cuerpito no resiste para tanto, ¿ok? Que eso podría ser tema hasta de otra charla posterior, hablar del estrés y de la ansiedad. Pues como aspectos, pero estos son los principales que ustedes deberían, digamos, de trabajar en ustedes mismos y asimismo si son líderes que tienen equipos de trabajo para que ustedes desarrollen estas necesidades básicas. Ahora bien, viene también las necesidades emocionales y las necesidades mentales, ¿ok? Que son tan fundamentales en nosotros como seres humanos. Y dentro de esto, miren, algo que sí les recomiendo, miren, todos hemos vivido pensamientos invasivos catastróficos. ¿Y si me votan? ¿Y si pasa esto? ¿Y si lo uno? ¿Y si lo otro? ¿Y si? ¿Cierto? Y recordemos que los pensamientos catastróficos normalmente nos conectan con altos niveles de ansiedad, ¿ok? Y todos los estamos viviendo. El que yo lo viva de vez en cuando es normal. El que yo lo viva todos los días y constantemente no es normal, ¿ok? Entonces aquí es muy importante que ustedes aprendan a gestionar sus emociones. Es irónico que a nosotros como seres humanos no nos hayan enseñado desde pequeños a gestionar nuestras emociones y ustedes lo tienen que aprender. Si ustedes no aprenden a regular sus emociones, ¿qué tipo de líder van a ser para otras personas que están viviendo seguramente lo mismo que ustedes? ¿Ok? Y esto es toda una práctica, es un curso, es un aprendizaje, de hecho muy bonito, pero hay que aprenderlo.
Otra cosa también que es fundamental es que miren, levanten la mano y pidan ayuda cuando la necesiten. Posiblemente puede ser coaching o puede ser ayuda psicológica. Pero si ustedes sienten que están a full, no solamente, digamos, no solamente con el trabajo, sino, digamos, emocionalmente, que sienten que no van a ser capaces de seguir soportando como que todo esto. Y recuerden aquí algo, que el trabajo no se acaba, el que se acaba es uno, ¿ok? El trabajo siempre lo va a haber y siempre la montaña va a estar ahí. Y uno se queda muchas veces hasta muy tarde trabajando, porque uno cree que es que la montaña no va a disminuir. Y yo no sé, esto es como el coronavirus, eso crece y crece y crece cada vez. Entonces, ustedes muchas veces van a estar en una situación, y más aún quienes han tenido pérdidas de seres queridos, que si en el grupo hay personas que han perdido seres queridos, pues digamos, me conecto como con su tristeza y con la situación tan difícil, y más aún también cuando los equipos han vivido pérdidas de seres queridos. O sea, eso es algo que desestabiliza muchísimo al equipo. Y para esto hay que ayudarles a que puedan superarlo. Y normalmente uno trabaja en procesos de coaching colectivo. Otra cosa es que ustedes saben que esto nos ha llevado a repensar el área, en este caso tu puesto de trabajo, tu área de negocio, para optimizarlo y crear formas, digamos, en este caso, no solamente como mucho más proactivas y recursivas, sino también, digamos, cómo podemos colaborar y trabajar de mejor manera. Posiblemente, digamos, áreas como las de ustedes, que son áreas de auditorías, están muy estructuradas, si me hago entender. No obstante, simplemente les dejo esta mirada. Yo recuerdo hace muchos años que en mi compañía nosotros no trabajamos la ISO, pero un cliente nos decía, no, nosotros queremos que sean ustedes los que nos trabajen la ISO. Entonces, obviamente, contratamos a una compañía experta, ¿cierto? En ese sentido, recuerdo que llegaba el que nos mostraba, les pusimos casos, nos mostraba el caso 40 ítems a llevar, el otro que nos mostraba 30 ítems y uno que nos va mostrando 7. Yo le decía, no, tú estás haciendo eso mal, como van a haber 7, mira que es que este 40, pues este lo hace muy bien. Y recuerdo que va diciendo, no, Sandra, mira que nosotros tenemos todas estas aprobaciones en estas compañías. Y aquí es donde quiero decirles algo, estamos trabajando en estos momentos simplicidad productiva. En otras palabras, menos es más, menos es más. Y muchas veces ustedes van a tener que repensar en sus áreas cómo optimizarlas para que no haya tanto desgaste. ¿Me hago entender? O sea que todas las áreas sí se pueden, digamos, como que reinventar, o en este caso no tanto reinventar, pero sí, digamos, pueden ser optimizables. Ahora, también tenemos entonces las necesidades espirituales. Y yo creo que a todos, posiblemente, casi que podría asegurar que a todos nos pasó que, digamos, en esta pandemia primero como ese miedo, hasta pánico, después esa incertidumbre, nos acompañaba con ansiedad y sin saber qué pasó. Y hubo un momento donde seguramente como que nos miramos al espejo, pues, y como pensar como, Dios mío, pues a quienes obviamente creen en Dios, es como, pues, ¿qué es lo que tengo que aprender o tenemos que aprender como humanidad de esta situación? ¿Cierto? Y yo creo que aquí hay muchos aprendizajes, pero aquí uno es muy importante que ustedes no solamente se conecten desde, uy, me está tocando trabajar como una bestia. Yo sé que sí, pues, o sea, sé que están trabajando mucho, no que sean bestias, aclaro. Entonces, me está tocando trabajar como una bestia. Y claro, lo hacemos y yo quiero que se desconecten un poquito de que no sea solamente como por el miedo, sé que lo tienen, ¿cierto? El miedo a perder el trabajo, sino que lo abracen como una causa, ¿cierto? Como abrácenlo como esa necesidad fundamental por sus empresas, por sus países, porque es que esto lo tenemos que sacar adelante todo. Y sé que no es fácil, porque de alguna forma como que quienes están poniendo el esfuerzo somos nosotros como seres humanos, y más aún, digamos, los que elaboramos. No obstante, quiero que abracen como esa causa de que ese trabajo arduo que ustedes están generando tiene que ver precisamente con el ayudar a sacar adelante su compañía y el ayudar a sacar adelante el país, porque así mismo, digamos, nos conectamos como con esa conciencia global. Y también esto ha sido un momento, como les decía, de reflexionar en esos cambios individuales que muchas veces tenemos que generar como seres humanos. De hecho, yo me imagino que seguramente a quienes sean líderes, yo creo que nunca habían llegado posiblemente a tener tantas conversaciones personales con sus colaboradores,
donde ya una reunión no empezaba a ver, next, vamos, y entonces vamos a mirar esta auditoría, qué conformidades, qué inconformidades hay. No, donde la conversación era cuéntame cómo estás, cómo está tu familia, ¿cierto? Donde podríamos entrar, digamos, como a otro tipo de ámbitos mucho más personales. Y aquí, digamos, yo creo que el líder por primera vez comenzó a sentir que requería ser un líder integral, que no tiene que ver con los resultados, que tiene que ver con esa capacidad de ser y de hacer y que permite esos resultados, ¿cierto? Y dentro de esto, obviamente, y ustedes de alguna forma lo escribían ahora en un momento, es como, digamos, nos comenzamos a llenar, digamos, como de actos de solidaridad y de amor y que nos llevan, digamos, como a un cambio transformacional con nosotros, porque ahí es donde verdaderamente todos necesitamos abrazar una causa y sentir que estamos contribuyendo, digamos, a este mundo de una manera positiva, ¿ok? Muy bien, hasta ahí entonces las capacidades individuales. Ahora nos vamos a las capacidades colectivas. ¿Qué son las capacidades colectivas? Son aquellas que aprendemos a desarrollar en los equipos de trabajo, en las agremiaciones, en las colectividades, en mi familia. Seguramente a ustedes les habrá pasado que en su casa desarrollaron capacidades colectivas, por ejemplo, que tuvieron que repartirse en el trabajo, porque había que hacer el almuerzo, había que hacerle aseo en el hogar, ¿cierto? Y como que llevamos posiblemente, digamos, a nuestra pareja y a nuestros hijos a que nos teníamos, digamos, como que repartir las labores, ¿cierto? En este caso, miren, la principal estrategia, antes de irme a la estrategia, les voy a compartir aquí algo, hablándoles de esto. ¿Quiénes creen ustedes que, digamos, en estadísticas se estresan más, los hombres o las mujeres? De hecho, se hizo hace más o menos unos 2 años un análisis, digamos, sobre el estrés y dentro de eso había una estadística muy interesante. Entonces, hombres, ambos, muy bien, los hombres, mujeres. ¿Quién más apuesta? A ver, hombres, mujeres, mujeres. Eso está muy parejo. Les voy a decir, se estresan más las mujeres. Y les voy a decir por qué. Porque la mujer normalmente es demasiado multitask. Y dentro de eso, entonces que los niños, que mi pareja, que la comida, que la ropa, que una cantidad de cosas, ¿cierto? No es solamente trabajo. No significa que los chicos, porque de hecho yo creo que los hombres nunca habían trabajado tanto en el hogar como ahora, pero eso sí significa de que normalmente la mujer lleva una mayor carga y dentro de eso entonces el porcentaje de estrés es más elevado en las mujeres. Quiero darles entonces esta estrategia desde lo colectivo, el cuidado de sí. Y esto viene precisamente de un concepto de un filósofo francés llamado Foucault, que me encanta este concepto, y es que él decía que cuando uno se cuida a sí mismo, cuida al otro, y cuida el entorno y cuida al planeta. Y en este caso yo creo que esto fue absolutamente latente para poder tenerlo nosotros consciente en esta pandemia. Cuando yo me cuido, cuando yo me pongo el tapabocas, cuando yo manejo, digamos, todas las normas de asepsia, estoy cuidando al otro, estoy cuidando a mi compañero, ¿ok? Y en este caso, lo importante es que ustedes no sigan jugando a Superman y a Superwoman. Me tengo que cuidar física, mental, emocional y espiritualmente, ¿ok? Y ahí es donde cuido al otro. Pero miren, aquí hay algo bien, bien interesante, que hoy más que nunca los líderes necesitan, nunca habían necesitado tanto ser capaces de mantener la calma. Líderes que sepan manejar la incertidumbre, yo les decía a ustedes que esa es la clave, con coraje y determinación y que tomen decisiones de forma sosegada. Eso es lo que necesitamos. Yo les decía, ahora más que nunca, eso era de hecho hasta un tema que yo hablaba mucho, digamos, en algunas conferencias desde hace unos 2 o 3 años, hablaba precisamente de este concepto y normalmente la gente lo veía muy etéreo. Y quiero mostrarles algo. ¿Dónde está la clave? La clave está, cuando uno quiere manejar la incertidumbre, tiene que aprender a manejar el riesgo, la fricción y el azar. Porque el riesgo nos genera incertidumbre. Porque entonces en este caso al estar con incertidumbre, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos estresados? Nos comenzamos a poner malhumorados, contestamos como no deberíamos contestar, respondemos hasta muchas veces un correo electrónico o verbalmente como no debería de ser y comenzamos a entrar en confrontación con otros actores. Si esa persona no nos está dando el resultado que necesitamos, como les decía, en esta sociedad de lo inmediato, entonces peor aún, chocamos, ¿cierto? Tenemos que aprender a ser negociadores por excelencia. Y el azar, que tiene que ver, ¿qué hago? Toma de decisiones, que de hecho ya se los voy a mostrar. Miren, de hecho, en el Foro Mundial de Davos, que se hizo hace poco, quiero mostrarles, mientras que en el 2015
si hablaban de este tipo de habilidades que eran las más demandadas en los líderes, quiero mostrarles las del siglo, las del 2020. Primero, resolución de problemas complejos. Segundo, pensamiento crítico. Tercero, creatividad. Cuarto, gestión de personal. Quinto, coordinación con otros trabajadores. 6, inteligencia emocional. 7, juicio y toma de decisiones. 8, orientación al servicio. 9, negociación. Y 10, flexibilidad cognitiva. Todas estas son competencias blandas. Recordemos que las competencias blandas son las del ser y las del saber hacer. ¿Ok? No es como una competencia dura que entonces necesito trabajar, digamos, más la tecnología, entro en un curso y listo, lo aprendo. No, esto tiene que ver con nosotros, cómo cambiamos. Pero para ese cambio entonces necesitamos desarrollar lo que llamamos técnicamente competencias ontológicas. La ontología es la ciencia que estudia el ser. De hecho, desde el año 2017, siempre en encuestas donde la gente tenía que desarrollar, digamos, habilidades o competencias, siempre daban, era competencias blandas del ser y saber hacer. ¿Ok? O sea que hay que aprender a desarrollar estas 10 capacidades. Ahora bien, quiero hablarles de la gestión de las capacidades institucionales. ¿Qué son las capacidades institucionales? Miren, son las capacidades institucionales son aquellas que requiere tener un país, una empresa o el mundo entero para que puedan tener un buen desempeño. Por ejemplo, una empresa debe desarrollar la capacidad de manejar adecuadamente los presupuestos, manejar bien sus ventas, prestar un excelente servicio al cliente y solucionar de manera adecuada los momentos de crisis. En este caso, por ejemplo, miren que todos los países lo que han hecho es manejar lo que se llama técnicamente economía de guerra, ¿cierto? Obviamente adaptada a este tema de salubridad, porque se han dado 3 vulnerabilidades críticas: la salubridad, la economía y social. Esas son las 3 grandes vulnerabilidades de todos los gobiernos. Ahora bien, algo que a mí, digamos, me ha causado hasta como mucha decepción es la palabra y la emoción. Es que yo, de verdad, yo me soñaba en que hubiese pasado como un plan Marshall, que no sé si ustedes saben que el plan Marshall fue cuando en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos fue quien ayudó a levantar a Europa, ¿cierto? Obviamente estaban en una crisis económica brutal. Y yo me soñaba que se hubiera dado como un plan de cooperación global donde los países ricos auspicien a los pobres y se genere esa cooperación internacional que se necesite. Miren que a mí eso me dejó sorprendida, esa situación, porque había una falta de liderazgo global. Miren que nadie ha salido y todo el mundo está todavía sálvese quien puede. Y obviamente no significa que la situación no sea caótica, pero lo que sí se necesita es que verdaderamente los gobiernos tienen que aunar esfuerzos. Y aquí lo sumo con esto, que se tienen que generar mesas de concertación con acciones reales y útiles entre el gobierno, el empresariado y otros actores. Y hablo de que verdaderamente sean reales, porque miren que hubo muchos que quisieron, digamos, como hacer cosas por aparte, y verdaderamente no. Esto es como un cuadro mejor dicho, como un rompecabezas. Hay que armar bien el rompecabezas o el ajedrez para que verdaderamente esos recursos verdaderamente puedan llegar a las comunidades, ¿cierto? Que es donde que se brinde un apoyo real y auxilios para los más necesitados, porque efectivamente en economías, si de alguna forma ustedes lo están escribiendo, en economías tan corruptas, pues, o sea, de verdad que yo me he quedado sorprendida. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que frente a una crisis de esta, pues haya tanta corrupción y tanto robo de dineros? O sea, pero bueno, eso es el ser humano. Y miren que es donde yo les decía, ahí es donde definitivamente tenemos que llevar esto como un plano de desarrollar capacidades espirituales que nos permitan pensar y trabajar por el bien común de la sociedad. Ahora bien, eso es desde el gobierno, pero quiero mostrarles algo, digamos, que tienen a favor las empresas: la tecnología y la información. Por primera vez en el mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, no habíamos tenido, digamos, como esa posibilidad de tener una información y tecnología que nos ayudara a salvaguardar esta situación. ¿Ustedes se imaginan que eso hubiera pasado hace 100 años? ¿Se imaginan? O sea, mejor dicho, cuando iba la peste negra, o sea, Dios mío, o sea, una cosa global como pasó, por fortuna tenemos la tecnología y la información. Y aquí la pregunta es, ¿las organizaciones verdaderamente están aprovechando esto como un factor estratégico? Porque verdaderamente esto va a generar muchísima competitividad, ¿cierto? Ahora bien,
Aquí, digamos, como para ir finalizando en aras al tiempo, es que ante la situación actual, efectivamente, lo que hablábamos al inicio, nos vimos obligados a acelerar precisamente esa transformación digital. Entonces, frente a esta situación y a esta nueva normalidad, las empresas se están enfrentando 5 desafíos fundamentales en términos de liderazgo y de gestión para asegurar la continuidad de su negocio, que son: 1, cómo estabilizar la economía de las empresas; 2, cómo mantener a los diferentes roles clave alineados y coordinados; 3, cómo mantener la motivación y el engagement en un momento de gran incertidumbre; 4, cómo mantenernos enlazados a nuestro entorno, clientes, proveedores y más aún si se han visto afectados; y 5, cómo adaptar este modelo de gestión a, en este caso, digamos, situaciones de crisis. Ahí es donde está, digamos, como el gran desafío. Y las organizaciones han generado, digamos, como diferentes tipos de actividades, pero si van con esto, verdaderamente es donde van a poder lograr estabilizar sus compañías. Y sabemos que no todos los negocios se estabilizan, como vimos al inicio, hay muchos que les ha tocado reinventarse de cero, ¿ok? Muy bien, teniendo en cuenta esto, entonces, simplemente para finalizar, quiero dejarles a ustedes que aprovechen sus capacidades, no solamente que las desarrollen, obviamente ustedes tienen unas capacidades que ya han venido desarrollando frente a esta situación, otros que ya las traían. Sigan desarrollando sus capacidades. Si ustedes las desarrollan, les puedo asegurar que van a hacer de ellas una ventaja competitiva, porque ahora, más que nunca, son precisamente las competencias del ser y el saber hacer las que nos van a ayudar a nosotros a sobrellevar una situación que va a tener mucho tiempo, digamos, de duración, y que eso no significa que después no puedan ocurrir otro tipo de cosas en este entorno VUCA, ¿ok? Bueno, les voy a mandar la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, como les decía, les voy a mandar la presentación. No sé, ya se nos acabó el tiempo. Quería como que hubiesen preguntas, pero lamentablemente por factor tiempo no voy a poder, digamos, como a responderlas. Freddy, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Presidente, no, podemos tener unos 10 a 15 minuticos todavía de preguntas si así lo quieren las personas que están participando. Bueno. Correcto. Sandrita, si tienes disponibilidad de tiempo y podemos abrir Perfecto. unos 10 De pronto minutos de unos 10 preguntas. minutos porque es que tengo otra reunión a las 11. Es hora de yo simplemente aviso que me den 10 minutos. ¿Listo? Pero perfecto, vayan haciendo preguntas. Excelente, gracias. Y mientras tanto, a través del chat, los participantes, por favor, si pueden compartir sus preguntas. Tenemos 5 minuticos apenas. Sería encantador que pudiésemos aprovechar a nuestra excelente conferencista. Muchas gracias, licenciada Sandra. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, qué rico que les haya gustado la charla. Me da mucha alegría. Dice, respecto a las competencias blandas, ¿cómo haces si las... Doctora Rosa está pidiendo un consejo final. Mire, nadie se quiere ir para este fin de semana sin un consejo así súper energético como eso que nos acaba de dejar para Tan lindo. Acá me estaban haciendo una pregunta respecto a las competencias blandas. ¿Cómo haces si las personas están en un círculo de pena? Miren, efectivamente, si una persona, digamos, está en este caso con una situación donde está muy conectada con la tristeza, donde posiblemente esté sufriendo hasta un estrés crónico, recordemos que el estrés es agudo y crónico, un estrés crónico, y eso lleva a estados depresivos, y se habrán dado cuenta que en esta época ha habido también mucho suicidio. Es muy importante que la persona reciba ayuda. Entonces, uno normalmente lo que hace es como medir en qué estado está. Si la persona usted la ven en una pena muy profunda, normalmente esto suele ser psicológico, ¿cierto?
o de hecho, si está demasiado grave, tendría que ser hasta psiquiátrico. Y miren, aquí vuelvo y les digo, uno tiene que aprender a levantar la mano, uno tiene que aprender a tirar la toalla, ¿cierto? Y tirar la toalla no es out, tirar la toalla es que miren que cuando vemos boxeo es tengo que respirar, ¿cierto? Y quiero parar, y quiero saber si continúo o no continúo. Todos recordemos que tenemos nuestra capacidad de resistencia. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es muy importante, digamos, saber, y por qué lo mencionaba, porque muchas veces la persona necesita medicamentos psiquiátricos y siempre tenemos la asociación de que estamos locos y nos mandan medicamentos. Recordemos que, por ejemplo, cuando estamos depresivos, nosotros tenemos una fábrica, la mejor fábrica bioquímica que existe en el mundo está en el cuerpo, en el cuerpito de cada uno de ustedes. Entonces, dentro de eso sale, digamos, muchas hormonas. Dentro de eso, digamos, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Pero también dentro de eso puede bajarse la fluoxetina. Y cuando se baja la fluoxetina, la persona que necesita tomar medicamentos, digamos que le generen fluoxetina, ¿cierto? Para que pueda estabilizarse, porque recuerden que una persona deprimida que comienza ahí sí a elevar sus pensamientos catastróficos y solamente ya después llega una fase en que comienzas a pensar en la muerte, es decir, en el suicidio y cómo me mato. O sea, la realidad es esa. ¿Cierto? Entonces, miren que ahí es donde muchas veces vamos a necesitar un especialista, un neuropsicólogo, me encantan porque te hacen unos test especiales, o un psicoterapeuta, porque eso depende de la situación en la que la persona esté, ¿ok? Pero muchas veces también un coach, porque a veces la situación no es tan grave, y la verdad es que el coaching yo definitivamente no es porque sea mi profesión o una de mis profesiones, sino que en verdad lo amo por la efectividad y la recursividad que se genera, ¿cierto? Pero obviamente el coach también tiene que saber en qué situación está la persona, porque si está con un trastorno psicológico, eso ya sí es, digamos, de especialista como psicólogo y psicoterapeuta, ¿ok? Dicen por acá, ¿cómo lograr que los equipos haya más empatía o que haya menos enfrentamientos? Muchas veces se malinterpreta el tono con el que lo leen los mensajes. Mira, eso tiene que ver con la comunicación efectiva. Porque ahí es donde efectivamente, dependiendo mucho de cómo esté mi relación contigo, yo escucho. Aquí esto tiene que ver también con que la escucha no es literal. La escucha normalmente se da, en la escucha hay diferentes conceptos. Dentro de eso es un concepto que se llama la acción ilocutoria. ¿Qué viene a ser la acción ilocutoria? Una cosa es que, imagínense, por ejemplo, que mi enamorado me dice, le digo yo, ay, mi amor, vamos a salir a cenar. No, no puedo. Yo no escucho, no puedo. ¿Qué creen ustedes que escucho? A quienes están todavía presentes, ¿qué creen ustedes que escuchan ustedes cuando les dicen algo así? Escríbanlo por el chat. Uno lo que escucha no le da la gana, no quiere estar conmigo, exactamente. ¿Será que tiene otra? Algunos, si me hago entender, eso es lo que uno escucha, si me hago entender. Claro, el trabajo sí siempre, pero yo nunca. Entonces, miren, lo mismo pasa y peor aún si es un mensaje por chat. Porque entonces yo lo que hago es interpretar, todos los seres somos interpretativos. Entonces simplemente imagínense que a mí cuando tú me escribes ni siquiera me saludas. O sea, que miren que uno decirle, hola, ¿cómo estás? O hola Sandrita, o lo que sea, hola Sandrita, te demoraste 3 segundos. Pero nosotros creemos que como estamos en esta sociedad de lo inmediato, entonces no tenemos tiempo. Entonces simplemente me llega, ¿a qué hora me va a llegar el informe? ¿Ustedes cómo quieren que uno va a interpretar esto y cómo lo va a escuchar? Normalmente lo escuchamos a mal, ¿cierto? Entonces, en ese mismo espacio, muchas veces lo que tenemos es que desarrollar nuestra capacidad o hacer un curso de comunicación efectiva que nos permita a nosotros verdaderamente saber cuál es esa base de la conversación, cómo se construye de una manera adecuada, y eso no significa, ¿aló? Ahí me están escuchando, no sé por qué se fue la... Sí, señora. Estamos escuchando. Sí, es que de repente se me fue la pantalla. Y eso no significa, ya se me olvidó lo que estaba contando, estaba hablando de la escucha, ya, bueno, se me olvidó lo que estaba hablando. Si alguien me recuerda el último pedacito. Pero en todo caso les decía, normalmente miren, la construcción y una conversación es en doble vía, es una danza, pero les voy a decir, es una trenza. Cuando nosotros, es una trenza entre el hablar, el escuchar y el emocionar. Cada vez que tú hablas desde una emoción y el que escucha se conecta con una emoción que puede ser diferente a la tuya y viceversa,
Siempre, siempre. Miren que por eso muchas veces, si yo lo que estoy escuchando es, hola, ¿cómo estás? Sí, ve, ya tienes pues el informe de la auditoría. Y entonces, por Dios, pues, o sea, tú sabes que se lo necesita el presidente rápido. ¿Qué está escuchando? Agresión. ¿Qué está escuchando? Exigencia. ¿Qué está escuchando? Es, una cosa es que a mí me pidan eso, pero ¿cuál es el tono, digamos, en el que uno me lo están diciendo? Y recuerden que cuando estamos virtualmente, ahí sí que creamos toda una aventura con el tono, porque como no lo estoy escuchando, lo imagino, como les digo, de acuerdo a cómo esté mi relación con el otro. Si yo estoy bien con el otro, ese tono que está escrito lo va a escuchar fantástico. Y le pongo un emoticón con carita feliz. Pero si yo estoy mal, lo que hago es, miren, a mí me ha pasado que me muestran el chat, ¿viste? Mira, mira Sandra, ¿tú qué crees que no tengo conflictos con esta persona? Mira cómo me escribe. Y yo leo, ¿qué te está diciendo? O sea, ven, vamos a analizarlo. Es muy particular. Entonces quiero decirles que eso tiene todo un espacio de aprendizaje. Bueno, muy bien. Lamentablemente ya... mira, por ejemplo, aquí están diciendo que en mayúscula me está gritando. Efectivamente, mucha gente lo que escucha es un grito cuando le escriben en mayúscula, efectivamente. Y el otro lo hace por agilidad, por no poner tildes ni nada, ¿cierto? Pero el otro lo que está escuchando es agresión, definitivamente. Lamentablemente, como ya tengo una reunión, tengo que dejarlos. Pero bueno, deseo que pongan en práctica precisamente como todo este aprendizaje que espero haya sido útil para ustedes. Y lo más importante es que aprendan a manejar estos tiempos de incertidumbre. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Andreita. Excelente. Muchas gracias. Tenemos muy buenos comentarios y gracias a todos por participar. Un fuerte abrazo.